Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, buenas tardes. Es una bonita tarde. Mire que ni ha llovido hoy, ha sido preciosa. Yo le decía al Señor, no permitas que yo vaya bajo la lluvia. Y de verdad que Él me complace siempre. Dios los bendiga y es hermoso otra vez estar con ustedes en esta tarde divina. Y quiero traerles las nuevas noticias porque a mí eso es lo que me gusta. Traer a los hogares ese refrescante, ese saber que Dios está con nosotros, ese deseo de buscarlo, ese deseo de estar siempre en su presencia y de decirle, Señor, aquí estoy a tus pies. Bendito sea el Señor, de verdad que es lindo saber que hay hogares que tienen problemas, pero que la palabra de Dios nos dice que tengamos la sabiduría, el entendimiento de poder estar a los pies de Cristo y los consejos que nos da su palabra es siempre de salir adelante, de nunca echarnos para atrás, porque sabemos que el tener a Cristo en nuestros corazones es lo más bonito. Yo a veces cuando me pongo a orar y el Señor en su palabra nos dice, por ejemplo, en Isaías 65, el 65 en 12 dice, yo los condeno a morir por la espada y todos doblarán las rodillas para ser degollados, porque el Señor aquí está advirtiéndonos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que siempre buscamos lo malo, que siempre buscamos el pecado. Y dice, y sigue diciendo la palabra, porque llamé y nadie respondió. Les hablé y nadie me hizo caso. Hicieron lo que yo considero malo y eligieron lo que a mí no me gusta, dice su palabra. Entonces uno se pone a pensar y a analizar la palabra del Señor. Dice, porque me llamó. Y yo cuando estoy muy bien en los primeros años de la vida de uno no cree en estar, de ahí todo es bueno, todo está bien, todo... No nos interesa lo que Dios piense, de verdad que en la vida que uno tiene en la carne, cuando está en los primeros años de la vida, de la juventud, nunca se pone a analizar del llamado de Dios, nunca se pone a analizar de que a Dios no le gusta tal cosa. Ay, Dios me ama, sea como sea, Dios me ama. Uno siempre decía eso, ¿para qué yo voy a buscar de Dios si estoy muy joven? ¿Verdad que no? Entonces, pero cuando uno empieza a leer la palabra y el Señor le dice, estás dentro de mi promesa, yo te he buscado, yo te he llamado. Entonces, vuelvo a leer el versículo, dice, porque llamé y nadie respondió, les hablé y nadie me hizo caso, hicieron lo que yo considero malo e eligieron lo que a mí no me gusta. Qué triste, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, yo lo conocí, por ejemplo, en mi testimonio, yo lo conocí toda mi vida, porque él siempre me defendió. Yo siempre digo, él me amaba tanto que desde que estaba en el vientre de mi madre, él siempre me estuvo cuidando, porque yo lo sé, a mí nunca me sucedió nada malo, nunca de cosas que uno oye a otras mujeres que les ha pasado y que el Señor lo defendió de todo eso. Sin embargo, ¿cuántos años duré yo para llegar a los pies de Cristo? Les voy a decir, tuve mis hijos, tuve mi esposo, tuve todo y nunca ni las gracias le daba. Sin embargo, cuando llegué como a los 50, 55,
yo empecé a conocer de Dios. ¿Pero por qué? Porque en los problemas es cuando buscamos de Dios. Cuando ya uno siente que está ahogándose del dolor en su corazón, de ver que nada mejora, de ver que el matrimonio va casi que a pique, de ver que los hijos a veces no es lo que uno esperaba, de ver que el esposo como que lo ignora a uno. Entonces uno dice, bueno, Señor, aquí nada más me queda que divorciarme. Y nosotros, en lo primero que pensamos es en el divorcio. Ay, porque soy digna, porque todavía las personas que lo conocen a uno, sos muy bonita todavía, mira que estás a tiempo, mira que aquí, ay no, pero ¿qué pasa cuando el Señor te pone pensamientos santos en tu mente y te dice, no, yo te escogí y la quiero para mí? Qué lindo, ¿verdad? Es saber que el Señor nos escogió. ¿Por qué? Porque uno andaba en lo malo, uno andaba quizás equivocado. Sin embargo, cuando el Señor te da la palabra y te dice, yo te escogí, qué bonito suena. Cuando dice, tus hijos están en mi promesa, cuando dice, tu matrimonio está en mi promesa, tu hogar está en mi promesa, tu hogar está en mis pensamientos. Entonces, la palabra de Isaías 65:17 nos está hablando la palabra, cielos nuevos y tierra nueva. Un nuevo matrimonio, un nuevo pensamiento, una nueva manera de orar, de buscar a Cristo. Y qué lindo cuando uno empieza a leer esta palabra y yo le digo, el Señor me dice a mí a través de su palabra, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el pasado no se volverá a recordar más ni vendrá más a la memoria. ¿Verdad que es hermosa esta palabra, este versículo? Yo voy a hacer un nuevo hogar, un nuevo cielo para ti, unos nuevos hijos, un nuevo esposo. Así lo entendí yo, ¿verdad? Que se alegren y que estén contentos para siempre por lo que voy a crear, porque yo haré de Jerusalén un contento y de su palabra una alegría. Haré de tu hogar un hogar de alegría, donde todos estén contentos, un lugar lleno de la presencia de Dios, un lugar donde tus hijos digan, qué bonito es este hogar, qué lindo es estar en la presencia de Dios, qué bonito es ver a mi mamá que ora, que llama al Señor y le dice, qué lindo es cuando uno está en un problema y le dice, Señor, ya no puedo más. Por ejemplo, hace como 8 días yo estaba orándole al Señor y no sé por qué de un momento a otro me sentí temor y yo les decía a mi esposo y a mis hijos, es que yo desde que conozco a Cristo nunca he sentido miedo. Y ustedes, yo les he dado las palabras donde dice, los hijos míos nunca dicen la palabra miedo. Y yo estaba hincada y le decía, Señor, fíjate que tengo miedo. Vea usted. Yo le estaba confesando al Señor que tenía miedo. Bien, no sé por qué, porque yo siempre leo esa palabra donde dice que los hijos del Señor no tienen por qué temer, porque tienen siempre su presencia, porque siempre están de su mano. Su palabra siempre dice, porque estamos en la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos en el Señor. Dios me escogió y yo sé que ya cuando Él lo escoge a uno es para el bien. No voy a echar para atrás. Dice en el versículo 18, dice que se alegren y que estén contentos para siempre por lo que voy a criar. Porque yo haré de este hogar un contento y de su pueblo les pondré mucha alegría. Yo quedaré contento con Jerusalén y estaré feliz con mi pueblo. Ya no se oirán en adelante sollozos ni gritos de angustia. ¿Ves? Cuando uno llega a esta palabra y aunque usted tenga ahí un dolor muy fuerte, que aunque usted tenga, digamos que esté enfermo, porque cuando uno llega a estar enfermo, uno se siente que ya la vida se va terminando, que quizás ya llegó el momento, porque eso es lo que pensamos cuando tenemos una enfermedad. O cuando estamos en problemas con nuestro esposo y decimos, ya no puedo más. O como yo que le estaba diciendo, Señor, tengo miedo, pero todavía no sé por qué yo le dije, Señor, tengo miedo. Sin embargo, el Señor, yo le digo, Señor,
enséñame a saber por qué esos temores, si yo estaba muy bien, por qué en este momento yo le dije, tengo miedo. Y pero aquí la palabra dice que aunque usted tenga sollozos y gritos de angustia, que aunque usted esté triste, que aunque usted esté enferma, que aunque usted tenga el problema que tenga, que aunque usted, su hijo, esté en esa cama de hospital o quizás en la cárcel, porque muchas personas tienen a sus hijos, unos porque de verdad se lo merecían y otros porque no sabemos por qué, pero ahí cayó. Ni habrá más allí recién nacidos que vivan apenas algunos días o viejos que no vivan largos años, pues morir a los 100 años será morir joven. Imagínense. Y uno dice que con 70 ya, ay Señor, qué montón de años me has dado. Y sin embargo, dice el Señor, que miren, 100 años, sos joven todavía, bendito sea el Señor. Hay que recibir las palabras lindas. No llegar a los 100 será tenido como una maldición, dice la palabra. Harán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Ya no edificarán para que otro vaya a vivir, ni plantarán para alimentar a otro. Los de mi pueblo tendrán vida tan larga como la de los árboles, y mis elegidos gozarán de los frutos de su trabajo. No trabajarán inútilmente, ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos y sus descendientes serán una raza bendecida de Dios. Es una promesa de que mis hijos serán con larga vida, de que mis hijos serán hijos de Jesucristo, de que mis hijos están bajo su promesa. Y es tan bonito saber que todo viene de la mano de Dios. Dice que antes que me llamen los responderé. Antes de que me llamen, yo les responderé, dice el Señor, y antes que terminen de hablar habrán sido atendidos. Qué bonito cuando usted llega y saber en esta palabra que Él nos está diciendo. Él, antes de que yo lo busque, ya Él sabe que quiero. Ya Él sabe que yo me estoy hincando para decirle, Señor, te necesito, para decirle, Señor, quizás que tengo miedo, para decirle, Señor, ve mi futuro, manda esos ángeles alrededor de mi hogar, haz que soplen sobre esta casa el soplo divino, ese soplo que se lleva todo lo malo de nuestros hogares, que es el soplo de Dios. Qué lindo cuando uno tiene esa confianza y le dice, Señor, sopla. A mí me gusta mucho decirle, yo siempre les digo, me gusta mucho decirle al Señor que sople sobre mi techo, que sople sobre los aires de mi casa. ¿Por qué? Porque yo sé que Él todo lo quita, todo lo malo, todos los malos deseos, todos los envíos, porque sabemos que Satanás siempre está dispuesto a hacernos mal. ¿Verdad que así es? Siempre hay los brujos que están peleando los hogares, está el mal peleando nuestros hogares, están las tribulaciones, las tristezas, pero ¿quién le creo yo? Yo le creo a Dios, que es el que me da la promesa de que todo viene de su mano, que Él es el que me está escogiendo para hablar de su palabra, que Él me está escogiendo para que yo busque de su palabra. Y me dice, tuviste hijos y yo los libero. ¿Por qué? Porque son los hijos de una elegida de Cristo. Porque dice la palabra, yo no tuve hijos para perderlos. ¿Por qué? Porque tengo la bendición, tengo la palabra del Señor de que mis hijos están bajo su promesa y que mis hijos no van a ser comida para los demonios, no. Ellos van a estar siempre bajo las alas del Señor, como dice el Salmo 91, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros tenemos que llegar a enamorarnos de Dios y es tan hermoso cuando llegamos a esa conclusión, cuando llegamos a decirle, Señor, de verdad que ahora sí te puedo decir que te amo. El primer mandamiento nos habla de la palabra que dice, amarás a Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Y de verdad, y uno decía cuando se iniciaba, no, yo no puedo amarte así, Señor, ¿cómo? Y sin embargo, poco a poco uno se va llegando a enamorar tanto de Dios que yo ahora sí se lo puedo decir, Señor, yo estoy enamorada de ti. Señor, yo confío en ti.
Y en este momento van ustedes también a decirle al Señor, Señor, yo confío en ti. Yo sé que en esta tarde tú vienes a hacer grandes maravillas en mi hogar, grandes maravillas en mi mente y en mi corazón, Señor. Lávame con tu sangre. Lávame, Señor, con esa agua del costado que a mí eso me bendice tanto. Y yo le digo, Señor, gracias. Una vez se acuerdan que yo siempre les digo que yo estaba orando y yo le estaba llorando, porque uno llora cuando ora. Y yo le decía, Señor, es que yo me siento tan triste, tan angustiada, Señor, yo no sé qué hacer. Yo quiero el divorcio ya, por ejemplo, en aquel tiempo que yo le decía, Señor, yo no quiero vivir más ya con este hombre. Sin embargo, ahora ya con 51 años de casado, les digo que yo digo, Señor, uno a veces dice, es que yo no oré para que me diera un buen esposo. No, ese era el esposo que Dios tenía. Uno llega a saber que todo está bien hecho. Nada más que uno todo lo va echando a perder. Yo les decía ayer que estaba yo haciendo esta charla, es que uno con tanta mentira en el hogar, en el matrimonio, ustedes saben que cuando uno tiene los chiquillos chiquitillos, uno les dice, ay, no le diga a su papá porque va y se me hace un problema. Y el Señor me decía, estábamos equivocadas. Tu mujer, si estás haciendo eso, estás equivocada. ¿Por qué? Porque Dios hizo que el esposo sea el cabeza de hogar y que tu mujer seas la ayuda idónea. Y venimos a tratar de ayudarle, como Sara, que se rió porque ¿cómo iba a tener un hijo a los 90 años? Sin embargo, el Señor todo lo tiene tan bien hecho que Él dijo, te daré una mujer, una ayuda idónea para que seas bien en tu hogar, para que tú lo respetes y para que Él te respete a ti también. Porque muy bonito decir, bueno, yo soy la cabeza del hogar, yo soy el que mando, yo soy el que hago, pero no haces nada, Señor, por hacer las cosas bien. Sigues en la vida de doble que dice aquí en la palabra. Dice, hicieron lo que yo considero malo y eligieron lo que a mí no me gusta. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere del hogar? ¿Qué es lo que quiere? Nosotros lo sabemos, sin embargo hacemos todo lo que no queremos hacer. Dice, yo me enamoro de Dios y tú poco a poco vas haciendo lo que al Señor le gusta. Y tú poco a poco vas entrando en la promesa. Y entonces el Señor dice, bueno, te voy a dar un esposo diferente, te voy a dar unos hijos diferentes. Qué lindo, ¿verdad? Yo les digo a ustedes que en esta tarde el Señor quiere entrar a tu hogar para hacer cambios. Bueno, la sangre del costado de Cristo, yo estaba esa vez diciéndole, Señor, yo no quiero ya más este matrimonio, yo quiero, y lo que me llevó a los pies de Cristo fue porque yo quería divorciarme. Y les digo que el Señor me perdone porque estaba muy equivocada. Estaba equivocada. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros le llevemos a ese esposo, a Cristo. Quiere que todo lo que viene de Dios lo respetemos. Quiere que nosotros entendamos que nuestros hijos son un préstamo aquí en la tierra, que nada nos pertenece, que nada nos pertenece. Qué lástima, ¿verdad? Cuando uno oye esas noticias donde los niños se pierden, donde los matan sus padres. Imagínense, si un padre no ama a su hijo, ¿quién los va a amar? Si el Señor a nosotros nos puso aquí para proteger a ese hijo y venimos y lo golpeamos y lo maltratamos y lo enseñamos a mentir, es muy triste pensar que nosotras estemos en eso. Pues hoy que la sangre del costado de Cristo sea cubriendo sus mentes, cubriendo los niños, cubriendo a su esposo, cubriendo su vida, para que dejemos de estar hablando de lo perfecto que hizo el Señor. Mujeres, no hablemos de nuestros esposos. Por favor, entendamos, bendigámoslos, oremos por ellos, pero no estemos denigrando a nuestros esposos, por favor. ¿Por qué? Porque muchas personas, hay comentarios donde ustedes vienen y hablan de su esposo. Cuando estamos en el mundo, nosotros hablamos y hablamos de nuestros esposos, los denigramos y después muy bonito en el hogar, todo está bien. Y
y vea todo lo que ya sabe el pueblo, lo que saben los vecinos. ¿Por qué? Porque usted misma fue a denigrar a su esposo. Es muy triste oír una mujer hablando del esposo. Y son montones, montones, porque uno en esta vida se va dando cuenta de los hogares que están en tristeza, y en lugar de orar, mujer, ora por ese esposo, ora por ese hijo, pero no lo vayas a tirar a la calle con comentarios que de verdad son tan tristes, tan tristes. Hasta los mismos hombres, un día de estos, estaba un muchacho diciéndome, ay, doña Sole, es que cómo me duele ver esa mujer, vive con ese esposo y vive hablando mal de él. Y por eso, mujeres, la palabra de Dios nos dice, oremos a tiempo y a distiempo. ¿Por qué? Porque todo esto tenemos que sacarlo de nuestros hogares, todo de denigrar a nuestros seres queridos, tenemos que quitarlo, porque eso es un pecado de verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está aquí advirtiendo que todo lo malo lo estamos haciendo, que todo lo que no nos le gusta al Señor es lo que hacemos. Y vea que el Señor lo que hizo fueron hogares maravillosos, hogares donde nos dio hijos. Bueno, les estoy contando que entonces nosotros los enseñamos a mentir, y resulta que ¿qué es lo que estamos haciendo de lo precioso que nos puso el Señor en nuestros brazos? Estamos haciendo una persona mentirosa, una persona con deseos malos, porque vamos haciendo a un niño mentiroso, un niño peleador, un niño que no entiende por qué mamá y papá siempre están peleando. Bueno, hablar con Dios, en Proverbios 12:25 la palabra nos dice, 12:25 dice, una pena profunda debilita las energías, una buena noticia devuelve la alegría. Una pena nos lleva hasta hacer un divorcio, una pena nos lleva a perder lo que tanto ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y dice en el versículo 13:2, cada cual comerá del fruto de sus obras, la felicidad será para el justo, la violencia para el impío. Ahí es donde nos vamos dando cuenta que todo lo vamos haciendo mal, y después le echamos la culpa al Señor. Y después decimos, pero Señor, yo no sabía que esto podía suceder. Cuando nosotros hablamos del alcoholismo, bueno, yo les voy a contar, yo tuve un hogar de 40 y resto de años que él vivía, era alcohólico, pero yo cuando les digo a las muchachas, es que yo no conocía que habían en el mundo alcohólicos, yo no sabía que el licor hacía tanto daño a la gente. En mi casa yo nunca lo vi, por eso jamás esperé tener un esposo en el alcoholismo, pero ¿qué me llevó a los pies de Cristo? Porque el Señor no te da ninguna prueba que no haga para hacer cambios en tu vida, que el Señor es el que dice, bueno, vamos a hacer esta prueba para ver si esta mujer, ay, qué lindo, porque me llevó a enamorarme del Señor. Y hoy quiero que también esos hogares que están en esos problemas, esos hogares que el Señor llegue y rompa toda contaminación, toda maldición, y rompa toda lengua que esté siempre hablando mal de sus seres queridos, o hablan mal de la madre, hablan mal del papá, hablan mal. Yo no sé por qué es ese espíritu tan mortificador en los hogares. Hoy reprendo ese espíritu. Debemos de saber que el hogar es proyecto más divino de Cristo Jesús. Es el proyecto que Dios hizo en su pensamiento y que hoy quiere que usted lo tenga en la presencia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra, nos pone en medio de lobos. ¿Qué debemos de hacer? Orar para que sea el Señor el que lleve todas nuestras fuerzas para el bien, para que lleve los hogares, para que lleve nuestros hijos a la presencia del Señor. Dice, hablar con Dios y luego pedir ayuda. Decirle al Señor, busco a Dios, dejo el pasado y sigo adelante, porque no voy a estar tan triste toda una vida, voy a estarme maltratando, porque el no perdonar a las personas que nos hace llevar la enfermedad, dice la palabra. Dice que la lengua corroe
por cierto, vamos a ver si está aquí. El que vigila sus palabras tendrá larga vida. El que habla sin parar se perjudica, dice en Proverbios 13:3. El hombre bueno siente horror por la mentira, el malvado tira mugre y calumnia. Porque hay mujeres que viven así, viven calumniando, viven hablando, viven diciendo cosas que no son verdad y sin embargo no hayan cómo dejar a ese esposo. ¿Ah? ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué? Porque necesitan. Yo no sé, bueno, yo les digo porque es muy triste hablar del esposo y después seguir con él. Y pues uno lo pasó así. Y el Señor en el matrimonio que dijo que nos daba el cabeza de hogar. Pero nosotras las mujeres, como tenemos la lengua muy floja, siempre vivimos hablando del cabeza de hogar. Siempre vivimos denigrando a ese varón santo que el Señor nos dio. Y también a viceversa. Y llegamos a la conclusión de que mi vida no vale la pena. Ay, pero cuando el Señor me dice que soy su hija, cuando el Señor me dice que te escogí, cuando el Señor me dice que desde el vientre de mi madre Él me escogió, que Él me cuida, desde antes de los inicios del mundo ya Él me tenía en su pensamiento, y entonces, y yo hablando mal de todo lo que el Señor me ha dado. Mire que Él nos ha cuidado. Uno se pone a analizar cuando yo me pongo a decirle, ay Señor, pero es que de verdad que uno es mal agradecido porque usted se acuesta y se levanta. Y ese trayecto de la noche te descansó, te cuidó, pero no le diste ni gracias porque Él te cuidó toda la noche. Solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? De cuidarnos toda la noche. Dice, hoy sé que buscar a Dios es descansar. Es sentirme bien confiado en Él, el que me cuida, el que me llena de su presencia, el que me dice te amo, hijita, el que me dice te llevo de la mano, el que me dice que en este hogar, si haces una oración, yo estaré presente, yo estaré cuidándote. Es una belleza saber que Dios está con nosotros y que nosotros siempre estamos con Él. En Eclesiastes 4, 6, 8 nos dice, en el 8, la palabra nos dice, 6. Pero gozar del descanso cuando una mano está llena vale más que el tormento de llenar la otra mano. Pues vi bajo el sol otra cosa absurda, un hombre solo, que no tiene a nadie, ni hijos, ni hermanos, y que no deja de extenuarse trabajando. Nunca se siente lo bastante rico. Pero ¿para quién trabaja? ¿Para quién son esas privaciones? Ese es el mal negocio y que no tiene sentido. Y de verdad, yo le decía a mi esposo ayer, bueno, el lunes cumplía años, no el sábado, el 11 cumplía años, 72 añitos ya. Bueno, las chiquillas llegaron y le dieron un perfume y le dieron ciertas cositas. Y él llega y me dice, ay, voy a guardar estos perfumes porque es que mejor gasto los primeros. Le digo yo, no, mira, échate un día uno, otro día otro y así vas alternando. Y me dice, no, es que no quiero gastarlos. Ay, mijo, si usted sabe que ya no nos queda mucho. Porque es que nosotros siempre vivimos pensando en guardar y que no nos pongamos, y ya nosotros a esta edad ya no vamos a gastar nuestras ropas, ya no vamos a gastar esos perfumes, le digo yo. Y de verdad que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Todo lo vamos distorsionando, porque nosotros la palabra de Dios nos dice también, coman, no gasten en cosas que no se van a llevar. Yo los alimentaré muy bien, dice el Señor. Dice la palabra en Eclesiastes 4, 6 al 8 ya, ¿verdad? 7, que yo hablo tanto que después me pierdo. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. En el Eclesiastes 7, 7 la palabra nos dice, la corrupción pervierte incluso al sabio, los regalos ahogan la conciencia.
Terminar una obra vale más que comenzarla. Lo que cuenta es la perseverancia y no la pretensión. No dejes que tu espíritu ceda a la cólera. La cólera se siente a gusto en el trono. Ustedes han visto que cuando uno se enoja dice cosas. Un día esto me estaba diciendo una chiquita, es que mi mamá solo de palabras feas me dice. Y yo le decía a la mamá, ¿y usted sabe qué significan esas palabras? Sí. Entonces, ¿para qué se las dices? Si sabes que estás rompiendo un corazón tierno, sabes que estás ofendiendo a la misma hija que tuviste en el vientre. Madres, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a pensar lo que vamos a decir. No ofendamos tantos a nuestros hijos, no les digamos palabras en la cólera, dice, no dejes que tu espíritu ceda a la cólera. La cólera se siente a gusto en el trono. No digas, ¿cómo serían los tiempos antiguos? Ustedes han oído cuando los abuelos dicen, ay, es que en nuestros tiempos no se veía eso. Pero si usted se pone a ver, todo eso había. Nada más que todo era más tapado. Ahora con las líneas y con todo lo que hay en la radio y en el Facebook y en todo lo que hay ahora, pues todo corre. Pero en aquellos años solo había un radio. No había cómo supiéramos tantas cosas, sin embargo ahora nada se pasa. Pero todos los tiempos creo que la maldad ha existido, porque el Señor en su palabra nos está advirtiendo sobre la maldad. En el versículo 10 dice, no digas cómo serían los tiempos antiguos, ciertamente mejores que los de ahora, pues no es la sabiduría la que te hace formular esta pregunta. La sabiduría es inútil para el que tiene tierras, cuanto más para los que se ven el sol. La sabiduría es una protección como lo es el dinero, pero la ventaja del saber es que la sabiduría da la vida a los que la poseen. Contempla la obra de Dios, quien podrá enderezar lo que Él ha curvado. En los días felices disfruta de la felicidad y en el día de la desgracia abre los ojos. Dios los ha dispuesto a ambos de tal manera que nadie pueda saber cuál será su fin. Y sí, de verdad, ninguno de nosotros, por más sabio que seamos, ninguno sabemos cuándo nos va a decir el Señor, venga a mi presencia, ¿no? Ya sabemos que eso está seguro, pero ¿quién piensa en que hoy puede ser? Nadie, ¿verdad? Porque el Señor a nadie le ha dado a conocer esto. Dice, he visto de todo en esta vida tan decepcionante. Hay justos que perecen a pesar de su justicia y malos que prolongan sus días a pesar de su maldad. ¿Cuántas veces nosotros oímos la palabra de Dios y uno dice, no, eso no es conmigo? Esto no es conmigo, dice uno con su orgullo y su mala crianza. Y en el versículo 29 la palabra nos dice, y esto es lo que vi, Dios hizo sencillo al ser humano, pero ellos se han buscado 1000 problemas. ¿Por qué? Porque nosotros nunca estamos contentos. Nosotros tenemos todo, véanlo bien, porque el Señor nos da salud, nos da un techo, nos da los alimentos, nos da hijos. ¿Y cómo somos nosotros de mal agradecidos? Ni gracias le decimos al Señor, ni le decimos gracias Señor porque tiene sus 5 deditos, porque tiene sus ojitos, porque ve. Pero sí venimos a enseñarlos a mentir, venimos a maltratarlos, a enseñarlos a vivir una vida diferente a la que Dios tenía en sus proyectos. ¿Por qué? Porque estamos siempre viendo lo malo y no lo bueno. Y el Señor dice que nuestras palabras hacen maravillas o maldicen. No te desanimes y sigue adelante. En el Salmo 37 la palabra nos dice, la felicidad será para el justo y la ruina para los impíos. Pero nosotros vamos a leer en el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien, habita en tu tierra y come tranquilo. ¿Qué nos está dando? El Señor nos está diciendo que comamos tranquilo, que vivamos bien. Vivamos tranquilos. Dejemos de pensar en que qué bonito tener y tener y tener, pero nunca somos agradecidos.
Ya yo he aprendido que si 10 pesos me dan, 10 pesos los bendigo y le digo, Jesús, gracias, porque el oro y la plata son tuyos, Señor. Ya yo he aprendido que todo viene de la mano de Dios. Que yo sé que hay proyectos que uno dice, no, esto no puede ser. Pero he aprendido a decirle, Señor, este proyecto es muy difícil. Esto yo creo que no lo voy a tener. Pero como tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata, yo confío en que tú me vas a dar eso, porque yo lo quiero, Señor. Y el Señor siempre está dispuesto a darnos la sabiduría, a darnos las bendiciones, a darnos regalos del cielo. Yo les digo, confíen en el Señor y verán que todo viene por añadidura. Dice en el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien, habita en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansía tu corazón. Ay, qué lindo es ver esto, ¿verdad? Leerlo y saber, ay, pero ¿cómo? Si esto estaba escrito aquí, yo nunca lo había leído, dice uno. ¿Por qué? Porque no viene a la palabra de Dios. Encomienda al Señor tus empresas, oiga, confía en Él que lo hará bien. Confía en el Señor, confíale al Señor. Es que a mí me dicen que soy tranquila, pero miren, si usted le dice al Señor, Señor, tú me lo diste y yo te lo entrego en esta tarde. Yo te entrego ese problema, Señor. Yo te entrego mi vida, te entrego a mi esposo, te entrego a cada uno de mis hijos, te entrego ese problema, te entrego esta falta de perdón que me corroe los huesos, esta falta de perdón que yo siento que odio, que no puedo salir adelante, que no puedo perdonar. Entrégale esa falta de perdón al Señor y verás cuando te das cuenta, ay, mira, ya no tengo ese odio tan grande que yo sentía. Yo sentía que yo no podía perdonar a mi esposo, sin embargo, mira, ay, Señor, ya lo veo con otros ojos, ya siento que lo quiero otra vez. Bendito sea el Señor. Eso es porque el Señor lo ha puesto así. Encomienda al Señor tus empresas, confía en Él que lo hará bien. Yo en eso sí les digo, confíen, el Señor es el que hace las cosas. Miren, yo llego al negocio que tenemos y yo nada más me dice mi hija, ay mamá, viera qué malo que está. Y yo entro y le digo, ay Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, entra a este local, Señor, y bendice y echa fuera toda contaminación, todo envío, todo malos deseos, porque ustedes han visto que el ser humano habla cosas bonitas, pero por detrás está como diciendo, ay, pero esta que se cree, ¿verdad que así son las personas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor el corazón que Él tiene, un corazón que sepa amar, un corazón que sepa dar un consejo, un corazón que sepa decirle gracias, Señor, porque yo confío en ti. Dice, hará brillar tus méritos como la luz y tus derechos como el sol del mediodía. Cállate ante el Señor y espéralo. No te indignes por el aprovechador, por el que atropella al pobre y al pequeño. Calma tu enojo, renuncia al rencor, no te exasperes. Por eso, mujer, no pierdas el control. Cuando tienes mucha cólera, mejor cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, ven, pon tus palabras en mi boca. Entonces usted antes de decir una grosería vas a decir una belleza, una bendición. Ay, mi hija, qué linda que eres. De verdad que Dios hizo grandes maravillas en usted. Qué linda mi chiquita, ¿verdad? Entonces no le voy a decir ni tonta, no le voy a decir ni idiota, no le voy a decir mejor no hubiera tenido hijos. No, ¿verdad? Voy a darle al Señor las gracias por haberme dado esta preciosa muñeca. Porque ¿qué es lo que nosotras cuando nos casamos queremos más? Tener hijos, sin embargo no lo sabemos criar bien. Siempre vivimos gritándoles, siempre vivimos maltratándolos, siempre vivimos dándoles manazos. Ay, no, Señor, pon un corazón de Dios en mí. Por eso tenemos que estar orando a tiempo y a distiempo, dice la palabra. Pues los malvados serán extirpados y tendrán la tierra los que esperan en el Señor. Solo un momento y ya no está el impío. Si buscas donde estaba ya, no lo encontrarás. Los humildes heredarán la tierra y serán grandes su prosperidad. El malo conspira contra el justo y rechina los dientes contra él. Pero el Señor se burla de él porque ve que le llega la hora. ¿Quiénes serán?
los dueños del mundo, los escogidos del Señor, dice la palabra. No te desanimes y sigue adelante. Acuérdate que en este momento puedes tener un problema muy fuerte. Quizás te quieren quitar la casa, porque yo he visto en estos días cómo están, que no pueden pagar los préstamos que hacen. Pero el Señor, si uno le ora, el Señor va a sacarnos adelante, nos va a enseñar qué proyectos somos los que tenemos que seguir. Es que es muy fuerte no creerle al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que todo se hace más duro, más difícil. Yo las considero, yo siempre le digo al Señor: ay Señor, esas mujeres que tienen que trabajar para llevar el sustento a los hijos, esas mujeres donde uno ve niños que pasan el día solo y abandonados, porque ellas tienen que ir a trabajar. Eso duele el alma cuando uno ve una situación así. Y hay muchos. Yo una vez me gusta caminar a veces, porque no es que me guste, es que el doctor a uno le dice que es bueno, entonces uno lo va a hacer, porque hay que hacer por este cuerpo que el Señor nos dio, hay que cuidarlo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando uno está en el mundo? No importa, me como lo que sea, porque cuando yo leí que la gula era terrible, ahí fue donde yo empecé a aprender. Les voy a decir, yo no viene el tema porque esto no lo había, pero les voy a contar. Yo leí David y dice cómo debemos de aprender. También leí que la gula es un pecado, es un espíritu malo en nuestras vidas. Entonces ahí aprendí que yo quería aprender a bajar de peso, que yo quería hacerle caso al Señor. ¿Por qué? Porque hasta en la palabra dice que tenemos que aprender a comer. Hasta en la palabra nos da el consejo de que no tenemos que tener esa gula tan monstruosa, porque ustedes han visto cómo hay veces hay una persona que come y no se siente contenta. Eso tenemos que aprender también a cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que demos el amor, y al primero que tenemos que dar el amor es a nosotros mismos, porque tenemos que cuidar el templo del Espíritu de Dios. En el Salmo 90, la palabra nos dice en el 1, Señor, tú has sido para nosotros un refugio a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. Antes que nacieran las montañas y aparecieran la tierra y el mundo, tú ya eres Dios y lo eres para siempre. Tú que devuelves al polvo a los mortales y les dices, váyanse, hijos de Adán. 1000 años para ti son como un día, un ayer, un momento de la noche. Un ayer es un momento de la noche, dice el Salmo. Este Salmo, yo cumplí 70 años ahora el 30 de abril. Han de creer ustedes cuánto me ha bendecido el Señor, cuántos están ya, faltaron, cuántos no están aquí en la tierra. Sin embargo, el Señor me ha bendecido con tantos años. En el versículo 5 nos dice el Señor, tú lo siembras cada cual a tu turno, y al amanecer despunta la hierba. En la mañana viene la flor y se abre, y en la tarde se marchita y se seca. Por tu cólera somos consumidos, tu furor nos deja anotados. Pusiste nuestras culpas frente a ti, nuestros secretos bajo la luz de tu rostro. Hizo correr tu cólera nuestros días, y en un suspiro se fueron nuestros años. El tiempo de nuestros años es de 70, y yo corrí y lo subrayé, porque era 70, era lo que yo estaba cumpliendo en ese día. Y de 80 si somos robustos. La mayoría son de pena y de sección, transcurren muy pronto y nos llevan volando. ¿Quién conoce la fuerza de tu cólera y quién ha sondeado el fondo de tu furor? Enséñanos lo que valen nuestros días, para que adquiramos un corazón sensato. Madre, eso es lo que quiere el Señor, un corazón sensato en tu vida, para tratar a tus hijos. No te dejes llevar por la cólera, no te dejes llevar por la mala crianza, no te dejes llevar porque a mí me criaron así, quiero criar a mis hijos así. Pero cuánto dolor, cuánto resentimiento tenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, todos los seres queridos de nosotros nos fallaron, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta perdonar después?
Cuando el Señor nos pide, perdonen a su madre, ¿cuánto nos cuesta? Pues hoy el Señor quiere llamarte la atención por esa manera de hablar, por esa manera de ofender a tus hijos, de esa manera de ofenderte a ti misma, de esa manera en la que tú no te quieres perdonar. Y el Señor dice, el ayer ya se fue y hoy es un nuevo día. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Compadécete de tus servidores. Cólmanos de tus favores por la mañana, que tengamos siempre risa y alegría. Vean este versículo, cólmanos de favores por la mañana y que siempre tengamos esa alegría, esa risa, ese deseo de vivir, esa felicidad, que nuestros corazones siempre estén llenos de la presencia de Dios, que los hogares estén llenos. ¿Por qué? Porque si usted se siente contenta, va a esperar con alegría a sus seres queridos. Haz que nuestra alegría dure lo que la prueba y los años en que vivimos la desdicha. Muestra tu acción a tus servidores y a tus hijos, tu esplendor, que la dulzura del Señor nos cubra y que Él confirme la obra de nuestras manos. Todo está dicho, todo está hecho, nada más que nosotros seguimos inconformes, nosotros seguimos deseando cosas que ni necesitamos, pero el Señor hoy quiere que seamos agradecidos, que seamos alegres, que tengamos paz, que tengamos alegría, que vivamos siempre contentos. En el Salmo 142, la palabra nos dice, del 142, del 2 al 5, la palabra nos dice, yo puse aquí, busco de Dios en mis penas, en mi dolor, en mi tristeza y mi depresión, mi decepción. Busco a Dios solo cuando estoy triste. Y sin embargo, el versículo dice, al Señor imploro a grandes voces, al Señor suplico a grandes voces. En su presencia explayo mi lamento y ante el relato mi aflicción. Cuando en mi desfallecer mi espíritu, pero tú no conoces mi sendero. En su presencia explayo mi lamento y ante Él relato mi aflicción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos del Señor, nosotros le podemos decir, como estaba yo diciéndole, que todavía le pido al Señor que me enseñe qué fue por qué yo le dije que tenía miedo. Y bueno, cuando nosotros estamos en la oración, nosotros podemos decirle, Señor, tengo miedo, mira que mi hijo, mira que el problema que tiene en su trabajo, Señor, mira que el problema que tengo yo, mira que me falta el salario, mira, Señor, que necesito un trabajo mejor. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que tú llegues a contarle lo que necesitas. Dice, en el camino por donde pasaba ocultaron una trampa. Dirige a la derecha su mirada y ve como ninguno me conoce. Lejos de mí está cualquier refugio, nadie se preocupa de mi vida. Porque así pensamos nosotros, que no hay nadie quien se preocupe de mí. A ti clamo, Señor, a ti te digo, tú eres mi esperanza. Tú eres en el único que puedo confiar. Mi parte en la tierra de los que viven. Pero a mí me gusta mucho que dice, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi maestro, tú eres el que diste la sangre por mí. Tú eres el que hiciste que llegara hasta 70 años, Señor. Tú eres el que hiciste que yo tuviera 4 hijos, que me siento tan orgullosa de haber tenido 4 hijos. Es que ustedes no se imaginan lo que yo he aprendido a decirle al Señor, gracias por esta familia, gracias por esta vida, gracias, Señor, porque sé que todo viene de Él. A mí me dicen, mire, es que eso no puede ser. Y yo inmediatamente digo, ay, Señor, pero tú todo lo tienes, tú eres el dueño de todo eso, Padre. Y porque los hijos de Dios no pueden tener todo lo que Él ha hecho para nosotros. Atiende a mi clamor porque estoy muy decaído, le dice usted. Atiéndeme, Señor, hoy me siento triste. Mira, Señor, hoy siento que tengo ganas de llorar, Señor. Mira, Señor, hoy tengo problemas económicos. Mira, Señor, ese hijo que se fue malcriado y me tiró la puerta, ese esposo que me gritó antes de irse. Mire, Señor, hoy estoy triste. Ponme a salvo de mis perseguidores que son más fuertes que yo. ¿Por qué? Porque a Satanás no le gusta ver que tú estés bien.
Y sin embargo, cuando Dios nos tiene de su mano, vieran que pone una paz en el corazón. Cuando el Señor a mí me dijo, la herida del corazón es para tenerte más cerquita de mí, eso a mí nunca se me va a olvidar. Con eso yo voy a llegar a la presencia del Señor porque yo sé y yo me siento feliz de saber que el Señor me dijo que me tenía cerquita de su corazón. Y yo lo creo firmemente, que Él es el que me tiene en su vida, que Él es el que me ha escogido. En Filipenses 4:4 al 9 nos dice la palabra, alégresen, aprendan a vivir, aprendan a tener fe, aprendan a entregarme todos esos problemas. Dice, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. ¿Qué nos dice la palabra? Que nos respetemos, que no nos ofendamos, que nos llenemos de verdad de la sabiduría de Cristo para tratar a nuestros hijos. Imagínense que el hijo llega, mamá, me saqué una mala calificación, y ustedes le dicen, es que usted es un tonto. ¿Ah? ¿Qué va a aprender ese niño? De verdad no puedo, no sé nada. No sé nada. ¿Y qué pasa? Que en los exámenes se bloquea. ¿Por qué? Porque ya su mamá le dijo que era un tonto. Pues tenemos que aprender a saber que todo viene de Dios y que nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos con amor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, estén siempre alegres en el Señor, estén alegres y tengan buen trato con todos. Pero nosotros que aprendemos a decir malas palabras y a tratar mal a nuestros seres queridos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, no estén tristes, no estén pensando en que no voy a tener nada, no voy a poder. Miren que el Señor siempre está con nosotros. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios, junten la acción de gracias a la súplica, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, yo siento que el Señor pone una coraza grande sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos saber esperar en el Señor. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio. En todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que me parecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. O sea, ¿para qué nos vamos a preocupar si el Señor siempre está con nosotros? Si el Señor, tú lo llamas, ¿y qué hace? Darnos un corazón alegre, un corazón lleno de su presencia, un corazón donde tenemos alegría de verdad. Sabemos que hay problemas, sabemos que quizás cuando estés más contenta y cuando usted vaya de la oración más hermosa que usted dice, ay Señor, hoy sí te llevo, y encuentras en la casa cosas que no esperabas. Sin embargo, yo sé que ya todo eso lo ha tomado el Señor. Yo sé que en este momento el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Yo sé que quiere enseñarte a confiar, a enseñarte a esperar en el Señor. Siempre hay una salida. Tenemos que aprender a que siempre el Señor nos va a sacar adelante. Aprovechemos la misericordia de Dios, que me da tiempo para convertirme y buscarlo. En esta tarde, hijos de Dios, aprendamos a saber que Dios está esperando. Está esperando que tú hagas cambios en tu vida, está esperando que dejes ese adulterio en el que estás. Dice la palabra en el 3:11. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor, mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. O sea, vamos a tener hogares diferentes.
Dice, con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que están firmes y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria y a Él ahora y hasta el día de la eternidad. Que ustedes, el Señor los llene de su divino espíritu, que la sangre y el poder de nuestro Señor Jesús sea liberando sus vidas, liberando sus hogares, que en esta tarde el Señor sople con poder y gloria en sus corazones, en sus mentes, y que el Señor en este día cambie todo lo que tú estás confesando con tu boca de maldad. Todo eso que tú crees que el Señor no te escucha, todo eso que a veces decís que a vos nadie te quiere. En este momento el Señor quiere decirte que tú eres por el que dio esa sangre que te libera, esa sangre que te sana, esa sangre de esa cruz donde Él llegó al Calvario por amor a ti y por amor a mí. Acuérdense, chiquillos, tenemos que aprender a bendecir y alabar al Señor y esperar, a entender que Dios quiere todo lo bueno para ti, que Dios quiere hacer de ti un hombre sano, un hombre santo, que Dios quiere para ti, en especial a los jóvenes. A mí me gusta siempre, y yo siempre termino con decirle a cada uno de los jóvenes, acuérdense de que Dios los ama, acuérdense que Dios quiere todo lo mejor para ti. Así es que pídeselo en el nombre de Jesús. En el versículo 13:1 la palabra nos habla. Aunque hablara todas las lenguas de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campaña que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para glorificarme, si no tengo el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. ¿Verdad que el amor no es de eso que usted diga, tiro las puertas y me voy enojado? No, dice la palabra, paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Qué belleza, ¿verdad? Lo soporta todo. Ay, Señor, gracias. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. El Señor quiere cambios en nuestras vidas, firmeza en nuestras vidas, y queremos saber que Dios está siempre presente en nuestros hogares. Y en este momento, que el Señor siga soplando, que les dé la alegría, que les dé la paz, la gracia del Espíritu de Dios sobre cada uno de los hogares. Señor, gracias por la vida, gracias porque nos has perdonado, gracias por esa sangre que nos limpia, que nos redime, y gracias, Señor, porque sé que mi hogar de ahora en adelante te lo ofrezco a ti y te lo pongo en tus manos. Y sé, Jesús, que tú vas a hacer grandes cambios en nuestras vidas. Amén y amén. Glorificado sea tu santo y divino nombre. Ah, gloria a Dios.
Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.